¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez con temas de actualidad. El tema que nos reúne hoy, que nos compete, es nueva normalidad. Es un tema que es una frase que ustedes van a empezar a escuchar, o mejor dicho, que ya estamos escuchando y que nosotros queremos dar también nuestro punto de vista. Entendemos que hay gente experta en algunos temas, que yo soy seguidor de algunos temas, pero no me considero un experto en ellos, sino que simplemente un curioso o tal vez un observador, porque tiene que ver también con temas que atañen a la obra de Dios y al pastorear. Entonces uno como que lo sigue esos temas, que tiene que ver con el nuevo orden mundial, que tiene que ver con el anticristo, con los tiempos finales y todos esos temas. Pero no me considero un experto, alguien que profundiza en esto, que domine datos, que almacene datos, sino simplemente un observador, porque entiendo de que uno tiene que interesarse por estos temas. Como pastor siempre decimos que la demanda nos lleva a atender temas que son, en definitiva, tal vez muy temporales, porque estamos viendo la actitud hacia el trabajo, cómo las personas pueden crecer, cómo mejorar en su forma de observar la vida, cómo manejar, ya lo hemos dicho, el estrés, cómo manejar situaciones adversas, la aflicción, todos esos temas que tienen que ver con el alma, pero a veces enfocado en lo temporal. Muchas veces terminamos hablando de las cosas materiales, de las cosas que se necesitan para el mejor vivir, para el confort. Pero primero porque entendemos que son necesarias, que están ahí. ¿Son necesidades creadas? Puede ser, porque cuando nosotros remitimos hacia 50 años atrás, decían las personas vivían. 80 años atrás vivían sin heladera, la mayoría sin luz eléctrica. Y vivían, se desarrollaban y todo. Esos comentarios que a veces lo escuchamos aún de las personas muy mayores. Pero una vez que esas personas que ustedes conocen, que yo conozco, que probaron lo que es la electricidad y tienen heladera, y tienen un buen colchón, y tienen un buen televisor, que obviamente que es más atractivo que aquella vida anterior. Algunos la recuerdan, tienen nostalgia y lo dicen hasta en forma de broma, pero si tuviéramos que pesar las realidades, y nadie quiere volver a aquella situación. Todos estamos de acuerdo que la tecnología, que los avances que tuvo que ver con la industria, nos trajo un mejor vivir y que nos adaptamos y ahí vamos. Bueno, el pastor en general estamos hablando, ¿verdad? Debido a la demanda de las personas, de la familia, de los jóvenes, de las personas mayores, entramos también nosotros en esa respuesta y vamos como haciendo un perfil, vamos estudiando, nos interiorizamos, buscamos información sobre temas de actualidad y de ahí que las respuestas también son temporales. Y no olvidamos de aquellos detalles que Jesús fue muy preciso al final de sus días acá en esta tierra, que fue muy preciso acerca de los últimos tiempos. Después el apóstol Juan, ya aislado en la isla de Patmos, él allí va a tener una gran visión y va a escribir lo que se denominó el libro de Apocalipsis, el libro del final, el que está al final de la Biblia. Y ahí hay muchas coincidencias, usted habrá escuchado, yo también, y si no puede investigar y buscar en internet, un montón de detalles y hay conferencias de gente que son estudiosas de estos temas que tienen que ver con el anticristo, con el final de los tiempos, etcétera, etcétera. Usted me pregunta, ¿estaremos en esa situación? ¿Será que ya estamos sobre ese final? Yo tengo compañeros de trabajo que me preguntan, che, ¿qué dice la Biblia? Y bueno, dice de todo, pero yo no soy, en este momento, les digo, yo no puedo decir, a mi entender, sí estamos al final de los tiempos, pero tampoco puedo decir, no lo estamos. Entonces creo que lo que Jesús decía, en el capítulo 24 sobre todo, lo que hay que hacer es prepararse, pero siempre. Yo recuerdo un pastor, ya creo que partió con el Señor y traía esta frase de otro pastor, así, cuando uno dice de ese famoso boca a boca. Este pastor decía
un concepto, dice, hay que vivir como si fuéramos a morir esta noche o mañana. En 24 horas vamos a morir. Bueno, entonces vamos a vivir en esa forma intensa, tratando de relacionarnos, poniéndonos a cuenta con Dios, con los vecinos, con la familia, tratar de tener paz, tratar de buscar lo mejor posible a Dios. Entonces, vivir en esa relación como si nos quedara 24 horas de vida. Pero luego decía, hacer proyectos, esforzarnos y plantear una vida de trabajo como si fuéramos a vivir 100 años más. Entonces, parece curioso, pero está bueno el concepto, ¿no? Pensar, si yo me muero mañana, ¿qué cosas haría? O cómo me sentiría, qué cosas arreglaría, cómo me pondría a cuenta. Como decía Isaías, pongámonos a cuenta con Dios. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? También alguien decía, si tú te enteraras que te queda 24 horas de vida, ¿qué prioridades cambiarías? ¿Cómo proyectarías esas 24 horas? Luego cabe la otra conclusión. Nadie sabe si tiene 24 horas de vida. Entonces quiere decir que bajo ese concepto podíamos tener prioridades mucho más importantes o reubicarlas y pensar que la vida es así, que la vida es frágil, que la vida hoy nosotros bien podemos tener grandes proyectos, como decíamos hoy al principio, con una expectativa de vida de 100 años, pero podemos partir en 24 horas. Pero bien, esos no son los temas de hoy, sino que es la nueva normalidad. Pensando en algunas cosas generales, que las vamos a mencionar, usted habrá escuchado, por ejemplo, en cuanto a la tecnología. Se habla mucho en base a esta pandemia en la cual vivimos, se habla mucho de la famosa vacuna, ¿no? Y hay gente que hay visiones muy pesadas, ¿no? No sé si extremistas, pero hay que escucharlas. Así como escuchamos de todo, es bueno abrir el abanico y escuchar otras miradas. Hay científicos que interpretan que con esta vacuna van a venir otros temas, que va a ser colocado un chip para que podamos saber si alguien está vacunado o no, que ese chip ya se va a aprovechar para colocar otro tipo de información y para rescatar información. Esto parece todo como de película ciencia ficción. Tal vez usted o yo hemos visto algún tipo de estas películas, pero se ajustan mucho a la realidad y todo esto es posible. Si usted me vuelve a preguntar, yo creo que eso va a ser así, yo le digo que no sé. Lo que le digo es que tampoco puedo decir que no va a ser así. Yo he contado en mi familia muchísimas veces, cuando yo estaba en el liceo, un profesor de arte viajó a un país que hoy lo consideramos como uno de los países más adelantados, sobre todo en la tecnología, pero es un país muy próspero, que ya él lo visita unos 25 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde había quedado totalmente devastado, económicamente, con muertes tremendas, fue tremendamente golpeado. Y sin embargo, este hombre, que yo en mis recuerdos lo tenía como una persona mayor, hoy desde mi perspectiva tal vez tenía 40, 50 años, y luego cuando él regresa y empieza a hacer las historias en nuestra clase, nosotros después con los demás compañeros, como decíamos, este hombre nos está haciendo el cuento, tal vez miró una película de 007, de James Bond, porque todo lo que nos cuenta es lo que nosotros veíamos de aquella ciencia ficción de aquellos años 80, años 70. Fíjese, estoy hablando del 77, no sé, 40, 50 años atrás, 40 y tantos años atrás. Entonces él hablaba de lo que hoy yo entiendo que es el GPS. Él ya lo decía que lo había visto, que había viajado en autos que tenían esos dispositivos. Hablaba de clínicas de salud que vendían servicios, por ejemplo, para temas cardíacos. Entonces él decía, se le colocaba un chip a la persona que podía pagar en ese entonces un dinero muy grande y poco antes de que le pudiera dar un infarto,
la misma clínica llegaban en un helicóptero a donde estaba la persona porque era ubicable, llegaban los paramédicos y le decían, tranquilo mi amigo, relájese, póngase cómodo, porque queremos estar con usted, porque en media hora o en 20 minutos usted va a sufrir un infarto. Y nosotros volvíamos a reírnos, decíamos totalmente fuera de lugar. Digo, esto lo habrá visto en alguna película. Entonces, todo aquello que en la distancia, que yo tengo recuerdos, como le dije, muy vívidos, pero de aquella infancia o de aquella adolescencia, hoy todo es posible, todo eso es posible. Hoy si yo se lo cuento a cualquiera de mis nietas o nietos, a mis hijos, no se asombran, porque son cosas posibles, son cosas, mejor dicho, ya existen. Si es verdad que existían en aquellos años, obviamente que existe, y cuánto más de adelanto hay por esto. Pero tampoco son estos los temas, simplemente estamos como haciendo la introducción o ubicándonos en esa ciencia ficción o en esa próxima película, porque usted y yo sabemos que van a salir varias películas de estos temas, los vamos a ver, serán dentro de 3 años, 5, 10, pero que las vamos a ver de todo tipo, de todo ángulo, y bueno, sacaremos nuestras propias conclusiones, porque muchas serán de interpretación y muchas van a contar historia, y muchas serán documentales, con evidencias, con documentos, de las cuales nosotros vamos a tener que creer, y estarán allí para disposición de los historiadores, y dentro de 2 o 3 generaciones se contará como parte de la historia de nuestra humanidad. En esa nueva normalidad, que también, primero, todos coincidimos que la nueva normalidad es algo que la estamos esperando, pero que todos decimos no sabemos a ciencia cierta. Por ejemplo, dice un ministro, sea el que sea, educación, y vamos a poner educación, después pondremos turismo, después ponemos ganadería, el que usted quiera, el ministro de Educación. Entonces le preguntamos cuándo comienzan las clases en su totalidad. La respuesta es, no lo sabemos. Y todos siguen con este concepto, esta nueva normalidad. Entonces ahí ajustamos a los protocolos de ingreso a las aulas, los profesores, como lo hemos visto en las escuelas rurales. La limpieza, o sea, la higiene, todo eso que tiene que ver con un poco de prevención, la distancia entre las mesas, cómo se manejan los padres que llegan, la maestra, el maestro, etc. Bien, de ahí sí sabemos, hablamos de esa nueva normalidad. Pero luego, lo que coincide el resto, el deporte, yo he escuchado lo mismo, estamos estudiando acerca de los protocolos, cómo se va a hacer, vamos a empezar por los que no sean de contacto, que no aglomeren muchas personas, estamos trabajando, porque usted le dice, bueno, ¿cuándo se inician los campeonatos? ¿Cuándo se inician? No, todavía no lo sabemos. Usted va y escucha el de turismo, trabajando sobre los mismos protocolos, será un turismo interno, será así, será así. Y luego dicen, ¿cuándo tienen la fecha? Porque el periodista está ansioso porque representa también al ciudadano que tiene la misma pregunta. Y siempre la autoridad de gobierno responde lo mismo. No sabemos la fecha, no tenemos el día. Entonces, creo que el hilo conductor en todos estos temas es no lo sabemos. Entonces la nueva normalidad, desde hoy, tenemos como una percepción que la mascarilla, la higiene, el distanciamiento, todos esos temas que parecen que los vamos como aceptando. Pero yo pensé un poquito hacia atrás en la historia, en otras situaciones, también hubieron otras nuevas normalidades. ¿Qué significa eso? Cambios culturales. De ahí tenemos varios recuerdos que incidieron en la música. Usted puede recordar a fulano y mengano, grupos, cambiaron incluso hasta la modalidad de los bailes, la modalidad de escuchar música, y así sucesivamente lo hemos visto, esas transformaciones. Entonces, el punto de hoy, y al cual vamos a dedicar estos minutos que nos quedan, como hombre de Dios, como pastor, yo tengo que dar respuesta en base a lo que sí es mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, que tiene que ver con el alma de las personas, con la seguridad, y fundamentalmente hemos interpretado que la nueva normalidad al día de hoy, por eso
este mensaje tal vez lo pueda, no sé, decirlo diferente dentro de unos años, pero al día de hoy lo que a todos nos trae como respuesta es no sabemos, como esa inseguridad. Esa inseguridad ha traído miedo, ese miedo ha traído aislamiento y de alguna manera ha afectado a estas personas instruidas. Puede ser hasta dentro de la salud, puede ser dentro de la rama de la abogacía, de los políticos, porque el no saber mucho todo el tiempo, estar con eso de que estoy manejando cosas, haciendo cosas, pensando cosas, dando respuestas, pero si nunca sé cómo va a ser, nunca puedo definir esa nueva normalidad, entonces me está de alguna forma afectando. Todos sabemos que algo va a estar diferente, pero como pastor pensaba, ¿qué cosas no pueden ser diferentes? ¿Cuáles en esa nueva normalidad? Yo hoy tengo que asumir que esas no las puedo cambiar. Como dije, en toda la historia de la iglesia, más de 2000 años, ha habido muchos cambios culturales, hábitos y un montón de cosas, pero hubieron cosas que nunca cambiaron. Y me puse a pensar, y en este caso voy a hablar de 3 cosas. Y se las adelanto: el amor, la fe y la esperanza. Esas son cosas no negociables, diríamos así. Jesús habló mucho del amor. Incluso hay un texto que está en Mateo capítulo 24, ese capítulo que yo le mencionaba justamente de que Jesús hablaba de ese último instante esperando el regreso de Jesucristo en esa segunda venida, como preparándonos, como diciendo estoy listo. Pero en ese momento, hablando de cómo serían los últimos tiempos, dice que hablando de que había muchos falsos profetas que se iban a levantar, iba a haber muchos engañadores porque iban a utilizar justamente estos momentos de tensión, estos momentos donde las personas están afectadas en sus emociones para traer doctrinas, traer pensamientos, filosofía y todo lo demás para engañar o sacar fruto de ello. Pero luego él va a hablar, dice, por haberse multiplicado la maldad, porque todas estas personas aprovechándose de estas situaciones, la maldad aumentaría, dice, y muchos iban a sufrir ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Es triste, es un concepto que nos deja un poco pensativos, con mucha reflexión, pero es lo que estamos mirando. Hoy la familia está aislada, pero ¿qué del amor? No hace mucho comentando con alguien que decía, estábamos comentando, bueno, hay que aprovechar estos momentos que estamos toda la familia con más tiempo para amarnos más. Y bueno, le salió una respuesta casi por reflejo. Y nosotros creo que no nos estamos amando más, sino creo que menos, decía. ¿Por qué? Porque esa exposición, ese tiempo, si no está orientado, si nosotros no lo planificamos un poco, si no ponemos un poco de orden a ese tiempo, termina volviéndose contra nosotros porque empezamos a pelearnos, porque empezamos a discutir, empiezan a aflorar situaciones que ya habían sido superadas, aparecen de vuelta. Y acá aparece el gran flagelo que hoy sufre, no sé si decir el planeta, pero que sufre por lo menos los países que más o menos conocemos acá en la región, que es la violencia intrafamiliar, la violencia esa que la mayoría puede sospechar, pero que no se ve, ¿no? Y eso sí que está difícil. El amor entonces se enfriará. Yo diría acá se ha ido complicando. En el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en Corintios, cuando le hablaba a los corintios, una ciudad que se había destacado por los dones espirituales, tenían profecía, tenían visiones, tenían palabras de ciencia, interpretación de lenguas, y tenían algo muy importante que era el don de milagros. Podían hacer milagros, yo diría casi que de cualquier tipo, ¿no? Entonces Pablo, hablando de los dones, cómo son los dones, cómo son repartidos, el final del capítulo 12, Pablo va a hablar, él dice así, procurad los mejores dones. Dice, pero tengo un camino más excelente que mostrarles. Y empieza el capítulo 13 de 1 Corintios, incluso conocido como el capítulo del amor, porque empieza a describir
que podemos tener las más grandes profecías, los milagros más grandes que podamos hacer. Podemos repartir todo lo que tenemos con los pobres, pero, decía él, siempre estaba ese pero, si no tenemos amor, de nada sirve todo lo demás. Entonces ahí él resalta esa calidad de amor, cómo debería ser el amor. Y le agrega, es sufrido, porque a veces ve la injusticia, le duele que las cosas no estén saliendo de acuerdo al orden de Dios. Entonces ese amor que usted lo puede leer, porque yo sé que muchos lo saben de memoria, muchos lo tienen incluso en afiches colocados en póster, colocados en las paredes. Lo he visto hasta en negocios que están allí como, como adorno. No sé si alguno lo pone sabiendo qué es lo que está poniendo allí, pero lo he visto. Y de verdad es un gran capítulo. Y cierra este capítulo hablando de estas 3 palabras. Y dicen, ahora permanezcan, dice, el amor, la fe y la esperanza, pero sobre todo, dice, de estas 3, dice, la que va a prevalecer es el amor. Entonces el amor, ese amor que es incondicional, es un amor que se brinda, que está al servicio. Yo creo que hay que ir pensando que eso en la nueva normalidad no puede ser afectado. Nosotros tenemos que plantarnos y como hombres de Dios, como iglesia, saber que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es el amor que tenemos que brindar a los demás. Entonces hay que tener paciencia, hay que pedir ayuda. Como hoy no podemos juntarnos con otros para conversar de nuestros problemas, yo diría que sobre todo al varón, esto es un mensaje al varón, que es generalmente el que pierde ese control y termina lastimando a los demás, sobre todo a veces a su ser querido. Que salga al fondo, que patee una piedra, que dé una trompada en una pared, que se saque esa ira de alguna manera, si puede caminar en alguna plaza, que busque ese tipo de ayuda, aunque sea en la soledad, pero retirándose a tiempo, ¿no? Cuando ve que ya va a perder, porque a veces la excusa es, me obligaron, me llevaron contra las cuerdas, me presionaron tanto que exploté. Bueno, antes de explotar, pues yo no digo que no sea cierto, porque no lo sabemos, porque cada hogar tiene sus diferentes maneras de convivir. Pero antes que uno se dé cuenta que va a explotar, debería irse, debería cambiar el tema, o retirarse, o buscar de la mejor manera posible salir de esta situación, que puede ser incluso buscando a Dios y pidiéndole la ayuda a Dios. Entonces el amor no puede cambiar. En cuanto a la fe, yo recuerdo un gran capítulo, Hebreos 11. Hebreos 11 comienza, es pues la fe, con una definición, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después hay lo que muchos llaman la galería de la fe, de los héroes de la fe, porque va describiendo de toda la historia bíblica conocida las distintas personas que fueron destacadas por la fe. ¿Qué es la fe entonces? Es algo que no tengo, pero sé que va a venir, por eso dice la certeza, es la convicción y la certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué estoy esperando? De Dios, obviamente. Estoy esperando una oración que he hecho. Estoy esperando que algo se arregle. Estoy esperando que Dios intervenga. Como hemos dicho en otras ocasiones, estoy dejando que Dios trabaje en el asunto. Yo hice lo que tenía que hacer, se lo puse en manos de Dios y ahora Dios lo está trabajando. Entonces estoy esperando. Pero esa espera trae convicción. Esa espera trae no solo la convicción de que Dios lo va a hacer, sino que me trae paz y me aflojo acá adentro. Entonces, si en el punto anterior hablamos de ese descontrol de emociones, esa fe es la que me trae ese aplomo, porque sé que las cosas van a salir. A veces, sobre todo el varón que ha perdido el trabajo, que tiene menos ingreso, que está más tiempo en su casa o que no sabe qué hacer, está dando vuelta en su cabeza, y toda esa presión puede traer esa explosión que decíamos en violencia. Bueno, la fe te va a ayudar, la fe te acerca a Dios. La fe Dios la ha colocado como un gran instrumento para que los seres humanos nos acerquemos a Dios pidiendo ayuda, sabiendo que del otro lado está alguien que puede darnos una mano. Esa es la respuesta de Dios. Dios colocó fe en nuestros corazones para que nos acerquemos. Por eso dice que para llegar a Dios, para agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, yo creo que en este sentido, en la nueva normalidad, nosotros podemos negociar algunas cosas. Tendremos que distanciarnos un tiempo, dejar de abrazarnos. Espero que no sea para siempre, porque eso todo el mundo sabe que es muy terapéutico, el estar junto, el poner una mano sobre el hombro cuando el otro está pasando mal. Nos tendremos que adaptar, pero nunca deje de amar y nunca pierda la fe. La tercera palabra, y yo quiero acá leer algunas definiciones que busqué, usted puede buscar otras, que es la esperanza. La esperanza es un estado de fe y ánimo. Acá agrega la fe otra vez, pero del lado optimista. Es un estado. Entonces uno dice, tengo esperanza. Todos sabemos lo que es la esperanza. A veces cuando la vamos a definir no nos salen las palabras, pero sí la sabemos. Pero acá lo importante es que pasado este tiempo, venidos los días, venidos los meses, en el ingreso a lo que todos denominan la nueva normalidad, yo debo seguir con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Que volvamos a lo de antes? No lo sé, pero lo que sí no puedo perder es la esperanza en Dios. Eso es innegociable, eso está allí para quedarse y lo tengo que creer hoy que eso no lo voy a perder. Basado en la expectativa de resultados favorables relativos con eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. Entonces la esperanza, en primer lugar, me coloca a mí en una situación de optimismo. Eso me ayuda mucho a la emoción negativa, a eso que yo decía, el miedo, el pánico, la ira, el explotar. Bueno, la esperanza me conduce a ese estado de optimismo. ¿Qué va a producir el optimismo? Y va a producir una sensación de bienestar, que me va a llevar a la alegría, que es otra forma curativa también. Fíjese que las emociones negativas, que nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, son puestas por Dios también. Vino con todo el paquete en el alma, están ahí, pero están para ayudarnos puntualmente. Hemos hablado del estrés. El estrés hay que saber manejarlo porque Dios lo coloca con un sentido de protección. El miedo. Si nosotros no tuviéramos miedo, andaríamos por la vida, cruzaríamos en rojo, haríamos cualquier cosa y nuestra vida estaría en peligro. Enfrentaríamos, animales salvajes, entonces no tendríamos miedo. Pero el miedo nos ubica, el miedo nos protege lo que no puede dominarnos. El miedo tiene que tener un límite del cual luego nosotros tenemos que saber manejar. Bueno, todo eso ya lo hemos dicho, usted lo ha escuchado y usted lo sabe. Pero ¿qué pasa con las emociones positivas? Esas emociones de las cuales nos trae alegría. La alegría que viene de la esperanza, porque la esperanza, ¿qué hace? En vez de estar triste porque digo, no, ya no me lo van a dar, a esto no sale, la esperanza me hace decir, no, sigo confiado, esto va a venir o va a salir, es un trámite, pero va a salir. Hoy, en el día de hoy, alguien me llama y me dice, pastor, le tengo una buena noticia. Me acabo de jubilar porque estaba trancado todo un proceso por un accidente que tuvo esta persona. Y bueno, y me alegró mucho. Claro que tuvo un trámite largo, tuvo que esperar. Pero, ¿qué pasó? Si uno no pierde la esperanza, también tiene energía para seguir el trámite, para seguir presionando, para ir de vuelta. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Entonces la esperanza me lleva al optimismo. El optimismo es terapéutico también. Yo diría que en ese conjunto de emociones, en esta nueva normalidad, nosotros tenemos que entender que Dios nos da una oportunidad para que en la crisis que la estamos soportando hoy, aprendamos. Si salimos de esto y volvemos a una vida rutinaria o peor de la que teníamos, yo digo, todo este sufrir fue en vano. Pero si salimos de acá fortalecidos, entendiendo de que hay cosas que se aprendieron y que se tienen que quedar, entre ellas es, como dije, la esperanza. Hoy nosotros desde acá estamos orando y vamos a orar en minutos para que no dejemos de amar ese amor que Dios colocó en nuestros corazones, para que no perdamos la fe y para que sigamos con esperanza. La esperanza que trae bienestar, la esperanza que trae optimismo, la esperanza que trae buen ánimo. Así que te animo en el nombre de Jesús. Hay otro salmo famoso, 91. ¿Quién no conoce el Salmo 91? Si no lo conoce, pues léelo.
Y si lo conoces, volvelo a leer. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cierro con esto diciendo que la esperanza es justamente en este nuevo tiempo, en este momento y en el nuevo tiempo también que no sea negociable, que podamos vivir siempre con esperanza, que las cosas siempre van a mejorar. Tal vez lo tuyo hoy no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es agravar la situación. Pero tú ya venías con una depresión, ya venías con un desánimo, ya venías con una situación anterior. Pues te animo para que oremos juntos, para que vuelvas a la esperanza, para que vuelvas a la fe, para que vuelvas al amor. Querido Dios, estamos juntos con muchas personas a través de este video, recordando que se viene ese tiempo que las personas han llamado nueva normalidad. No sabemos cuándo, pero estamos ahí inmersos en este planeta y conviviendo con otras personas que piensan distinto, que tienen otras ideas religiosas, que tienen otros dioses y algunos que ni siquiera tienen Dios, pero que vivimos juntos y habitamos este planeta. Pero oro por aquellos que son parte de la iglesia, cristianos, que no pierdan el amor, que crean que el amor vino para quedarse, que el amor está allí, amen a su gente, eviten conflictos y pleitos que destruyan tu matrimonio, clama a Dios por esa etapa de un amor firme y fuerte. No permitas que tu fe se apague. Dile, Dios mío, que no falte mi fe. Como un padre oró en un momento por su hijo, Señor, que mi fe no falte. Ayuda a mi fe, ayuda a mi creer. Y luego la esperanza. Oramos, Señor, para que todos nosotros sigamos con la esperanza viva. Vendrán días mejores, pero aún si no vinieran, nosotros tenemos la esperanza que al final tú estás allí para recibirnos. Esta vida que no sabemos cuánto nos queda, queremos vivirla con muchas ganas, sabiendo que tú nos sostienes. Oro por ti para que Dios te bendiga, para que tu amor no falte, para que tu fe no mengue y para que la esperanza siga viva. Es mi mayor deseo que tú seas feliz, que puedas estar frente al Señor todos los días que nos quede de vida. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.